Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a seguir hablando de la cultura woke y de las ideas que ha plasmado en su ideología Sarah Wagenknecht con su libro Los Engreídos. Recordad que es un libro que tenéis que leer, un libro muy interesante que ya lo tenéis además en castellano con la editorial Lola Books. Bien, en el vídeo de hoy quiero centrarme en lo que es la cultura woke, una cultura de una izquierda neoliberal basada en el modo de vida. Sarah Wagenknecht dice constantemente que es una izquierda basada en eso y neoliberal, y por eso yo creo que merece la pena sacar las características de esta cultura. Bueno, pues para ello vamos a ir a la presentación. Aquí la tenemos y empezamos con el primero. Empezamos con el primero de las diapositivas, la primera diapositiva, en el que vamos a ver las 10 características que a mi modo de ver son las principales de esa cultura woke. Primero es un apoyo al globalismo frente al soberanismo. Recordemos que son muchísimos los políticos que han apoyado cada vez más al globalismo en esta Europa occidental frente a la soberanía de las naciones. Es una lucha contra las comunidades, las naciones, una lucha que el globalismo quiere llevar adelante precisamente para destruir en muchas ocasiones a esas naciones, mermar esas naciones, esclavizarlas y sacarles sus riquezas, porque está claramente propiciado por las élites, ¿no? Por lo tanto, globalismo versus soberanismo. También hay una izquierda que es soberanista y no tiene nada que ver con la izquierda woke, que apoya claramente en su mayoría al globalismo. 2. Subyugación al imperio anglo-sionista por medio de los hechos o por la palabra o engaño. Apoyo al yihadismo en Siria, apoyo al sionismo en Israel o a la dictadura banderista de Zelensky en Ucrania. Al final vemos cómo en Europa occidental se están utilizando cada vez más dineros para las industrias armamentísticas, y ello significa que los servicios sociales van a ir decreciendo en la Europa occidental, ¿no? Contra eso la izquierda neoliberal poco está diciendo. Además de eso, esa izquierda neoliberal apoya en muchos partidos políticos claramente a la OTAN, y recordemos además que la OTAN tiene una relación directa con los que realmente mandan, que es el Club Bilderberg. Pensemos que Jeff Stoltenberg precisamente ha pasado a ser ahora el número 2 del Club Bilderberg, una vez que ha dejado de ser el presidente de la OTAN, ¿no? El mandatario principal de la OTAN. Con ello vemos claramente cómo OTAN y Bilderberg están totalmente unidas. Y el Club Bilderberg, como ya sabéis, es el club de los 130 mayores oligarcas del occidente. Son 130 grandes políticos, familias, etcétera, que de alguna forma se reúnen para enfocar lo que van a ser las políticas en los regímenes en los que ellos de alguna forma están enraizados y controlan. Bien, el tercero de los puntos es el catastrofismo climático que se lleva realizando por las élites globalistas, representadas por muchas figuras, sobre todo el Partido Demócrata de Estados Unidos, desde la época de Al Gore. Recordemos todas las conferencias que se han hecho, todo el catastrofismo, las noticias constantes que nos traen sobre hacia dónde vamos, y luego nos damos cuenta que precisamente los que dicen esas cosas luego son los que están utilizando
más energías fósiles, utilizan sus aviones para ir a esas conferencias, apoyan el carbón aunque estén en contra en cuanto a la palabra, pero luego, como hemos visto en Alemania, tienen que tirar del carbón. En fin, vemos que hay muchísimos políticos que están claramente dándonos a entender una cosa y luego ellos hacen otra, ¿no? Ese catastrofismo al final, pues bueno, está claro que tenemos que tener medidas encaminadas a recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, a combatir la polución atmosférica, la acumulación de plásticos o la pérdida de biodiversidad, pero eso no quiere decir que caigamos en lo que estamos viendo gracias a los medios de comunicación que controlan esas élites que hemos dicho, ¿no? Hay una científica escocesa bastante famosa, experta en datos, que también lo dice claramente, ¿no? Esta escocesa que habla precisamente de que hay que combatir el catastrofismo y esa desinformación que nos están dando constantemente. La cuarta es la manipulación de las minorías sexuales, que en la cultura woke se ve clarísimamente. Es verdad, como hemos dicho, que la cultura woke es importante para luchar contra el racismo en Estados Unidos. Allí nació y precisamente tuvo un efecto muy positivo, pero realmente eso positivo que fue en un principio ha derivado en un extremismo tremendo, ¿no? En vez de esa lucha de clases sociales se crea esa lucha entre sexos y se promociona a colectivos minoritarios, a colectivos a los que realmente se les puede aprobar, se les puede ayudar, como es el LGTBI+, e incluso pero llegan al poder y llegan a hacerse con el control de sus afirmaciones entre las que se encuentran, y lo hemos visto incluso en algún estado de Estados Unidos, el llevar a la aprobación por ley de la pedofilia, o ellos llaman pedofilia a la palabra positiva, vamos a hablar correctamente, porque ellos también la cultura del hablar correctamente lo han llevado al extremismo, a un extremismo muy grande. Y ya sabéis que pedofilia y pederastia, pues la pederastia sería el término negativo. Entonces, bueno, sería tremendo llegar a ese punto, pero bueno, lo estamos viendo que mucha gente de izquierda lo está aprobando, incluso la legalización de la prostitución, etc. Afirman algunos que la dicotomía de hombre y mujer debe morir y aparecen géneros raros como los queer, aseos que son unisex, contra la voluntad de las mayorías que igual no quieren eso. Bueno, hemos visto que esa cultura de lo políticamente correcto se está llevando muy a rajatabla, y la cultura woke es la que está apoyando esto. El quinto es propiciar migraciones en todo el mundo y apoyar al multiculturalismo mal entendido para crear caos. Bien, las migraciones económicas en las que se intenta atraer a países esclavizados por medio de sacarles a las personas que tienen más cultura en esos países. En África, por ejemplo, vamos a pensar en los médicos, cuántos médicos que harían falta precisamente en los países del tercer mundo, y que sin embargo atraídos por el dinero o por vivir mejor, pues emigran hacia el norte, ¿no? Desde el sur global hacia el norte. Y así vemos como en África, en Iberoamérica, etcétera, pues se destruyen puestos de trabajo de profesionales y se les hace emigrar.
Con ello lo que se consigue es precisamente salarios más bajos en los países del primer mundo. No nos debemos de olvidar. Es decir, la migración en sí hay que acabar con ella, porque la migración es la esclavitud. Todos hace años hemos sabido dónde estaban las migraciones y por qué se hacían y quiénes las originaban. Hemos visto migraciones en Siria, por ejemplo, hemos visto cómo se apoyaba al yihadismo y esas migraciones luego han servido como obra de mano barata e incluso como mercenarios para ir a otros conflictos. Por lo tanto, el asunto es producir migraciones con un objetivo económico y controlado, porque recordemos que los movimientos woke pueden cerrar las puertas también a esa migración en cuanto sea de su menester, y de hecho lo estamos viendo en Estados Unidos con el Partido Demócrata. Es decir, no es que estén a favor están a favor de las migraciones cuando les conviene. Entonces, lo importante en el mundo sería que no hubiese migraciones y que todos, en todos los países, pudiesen vivir dignamente y con salarios dignos. Bien, otro de los puntos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, otro de los puntos es el de la fuerte promoción de la industria del entretenimiento y la cultura que promociona los valores de las minorías y disidencias globalistas que dan golpes de Estado en las naciones del sur e incluso del norte. Por lo tanto, yo creo que esto también se está viendo claramente en las televisiones controladas por tanto por los políticos como por las entidades privadas. Se está viendo claramente esa fuerte promoción de la industria audiovisual y cinematográfica del entretenimiento. Televisión Española el otro día, por ejemplo, llegó a emitir incluso anuncios, bueno, no vamos a decir que sean anuncios, era propaganda pura y dura contra Irán, contra una nación, cosas que hasta ahora no se veían, bueno, pues se están viendo. Y eso es importante remarcarlo, que es fruto también de esa cultura, esa política woke. El séptimo es el uso de la desinformación y de la censura, cultura de la cancelación, que se suele llamar, ¿no? Es decir, estar atentos, woke, stay woke, estar atentos porque si veis que alguien se pasa, le tenéis que censurar, le tenéis que hacer que rectifique o no darle el dinero que se había prometido o no promocionarle o no hacer un concierto o sacarle de YouTube. Bueno, pues esa censura se da en redes sociales cada vez más y no tanto en las televisiones y radios porque esos medios de comunicación ya están controlados por las empresas privadas a las que se les ha dado el menester de poder emitir por medio de licencias. Los medios públicos ya son controlados por los partidos políticos neoliberales de izquierda o de derecha que tienen ideología woke y entonces ahora lo que hay que hacer es dar el salto a las redes y censurar también, llevar la cultura de la cancelación a las redes sociales. De ahí las últimas leyes que se están intentando aprobar o se han aprobado en naciones dentro de la OTAN, que claramente quieren poner censura en todos esos grandes influencers que tienen incluso pues eso, mucha más gente que les sigue que una propia televisión, ¿no? El octavo es el uso de tecnologías y aplicaciones privativas de código cerrado. Esta es otra de las características también que veo yo en la izquierda woke o modo de vivir de esa izquierda a la que no le preocupa en absoluto el que se utilicen en las universidades públicas, en las empresas, etcétera, aplicaciones neutrales de código
abierto, les da igual, entonces incluso promocionan, como vemos claramente los gobiernos, promocionan precisamente a las multinacionales y a todas las empresas que dotan de aplicaciones y de plataformas de código cerrado a las universidades, a los centros del gobierno, etcétera. Recordemos que con ello se pone freno a la innovación basada en la fuerza de la comunidad, en la fuerza que ha demostrado el software libre, GNU Linux, etcétera. Con ello se promociona Windows, se promociona a la multinacional Microsoft, se promociona a Meta, y luego todos esos datos de los ciudadanos van a ser utilizados precisamente para los partidos políticos que, por medio de sociólogos, pues van a hacer esa arquitectura para poder llegar al poder fácilmente. Seguimos y vamos a la novena, que es precisamente promoción y creación de ONGs pseudo-altruistas, como puede ser en el caso de Estados Unidos la USAID, que se ha usado en muchísimas ocasiones precisamente para dar golpes de Estado, o los cascos azules que fueron creados por los servicios secretos de Gran Bretaña precisamente para dar el golpe de Estado que dieron o que intentaron dar en la República de Siria, ¿no? Bueno, las ONGs de alguna forma sirven para quitarle poder al Estado y de alguna forma crear fundaciones y ONGs para manipular a la ciudadanía. Y pasamos ya al 10º punto, que sería el apoyo a la sanidad privada y a los planes de pensiones para ir desmantelando la seguridad social y la sanidad pública. Bueno, esto se está viendo claramente en el occidente de Eurasia, en Europa, en los países de la OTAN, como poco a poco los servicios sociales cada vez se van a ir mermando, la sanidad pública se va a ir mermando precisamente porque se quiere hacer negocio, ¿no? Negocio con la vivienda, negocio con la sanidad pública, etcétera. Estamos en un proceso de privatización en los países que están dentro de ese grupo Bilderberg o el grupo de la Unión Europea, y es lo que toca. Estas son, por lo tanto, las 10 características, a mi modo de ver, de esa cultura woke a la que no debemos de sumarnos, precisamente porque va contra la decencia humana, y por eso os digo que es interesante que leáis el libro de Sarah Wagenknecht, que está siendo todo un bestseller en Alemania y que ya lo tenéis también en castellano. Gracias por vuestra visión del vídeo y hasta una nueva próxima emisión. Os saludo, espero que paséis unas buenas fiestas y que el 2025 sea un año importante para cada uno de vosotros y para la humanidad, en la que no haya guerras, en la que todos vivamos con decencia, con honestidad, y se acabe el esclavismo que estamos viendo entre el norte y el sur. El sur global está despertando, los BRICS cada vez son más importantes, igual que el Tratado de Shanghái, y eso significa que vamos hacia un mundo más justo y multipolar. Hasta una próxima ocasión, me despido de vosotros. Feliz 2025.